Hola, yo les voy a hablar sobre una novela criminal del autor Jorge Volpi. Comenzaré detallando datos sobre el autor. El autor nace en la Ciudad de México en 1968. Es un escritor mexicano, estudió una licenciatura en Derecho y una maestría en Letras Mexicanas en la Universidad Nacional del Estado de México, en la UNAM. Y asimismo tuvo un doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Jorge Volpi se vio inspirado en el libro Teatro del Engaño con más o menos unos 3 años de preparación, de estudios, de recopilación de testimonios, de entrevistas, entre varias cosas. Este libro del que les hablo, de Un Teatro del Engaño, es una perspectiva periodística sobre los casos criminales de México. Y básicamente una novela criminal, como lo dijo el autor, continúa la historia del caso. En enero del 2018, el autor Jorge Volpi fue galardonado con el 21 Premio Alfaguara por su libro Una novela criminal. Actualmente la versión original cuenta con 504 páginas y 14 capítulos. Este puede variar, depende de las versiones, porque hay más cortas, hay un poquito más extensas o la estructura del libro en general. Es importante mencionar que el autor al inicio de estas páginas comenta que él aporta una poca desimaginación a la historia. No es nada verídico en estos huecos que no alcanzó a llenar con su investigación porque hay muchas ideas dispersas. Al principio puede tornarse confusa la lectura, puesto que es muy compleja y parte de una investigación y recopilación de entrevistas, testimonios y demás. Primero primero empieza como una crónica, después parte a una entrevista y por último lo deja a la imaginación del autor. Pero también eh, todo con la finalidad de una sola idea, la cual es la detención de Flores Cases y sus condiciones irregulares de los casos y las entrevistas. El libro comienza con el secuestro de Valeria y todo se contextualiza en la Ciudad de México. Durante el secuestro de Valeria, me parece que fueron de 4 a 5 días aproximadamente, el patrón le confiesa que son expertos y ha sido una banda de profesionales y han tenido con ellos políticos y personas relacionadas a los políticos, entre ellos judíos. Valeria toma este secuestro lo más inteligentemente posible, puesto que desarrolla conductas muy favorables para que pues, la dejen en libertad. Una de ellas, Valeria le pide un espejo al patrón. El patrón tenía una cierta preferencia a Valeria y comprensión, porque él decía que le recordaba a su hija. El autor llega a comentar que tal vez estaba enamorado de ella. Bueno, pero quiero aclarar que esta parte del espejo es un punto muy importante en la investigación. Después de todo el secuestro, Valeria puede ser, bueno, la liberan y mantienen comunicación con la mamá de Valeria y les ayudan a gente. Después de todos estos días de que ya la dejaron en liberación, me parece que a las 2 semanas, Valeria va a hacer su declaración con su mamá. En esta surgen dos líneas de investigación. Una es la voz del patrón, puesto que esta voz la reconoció la gente que llevaba el caso, la que estuvo en las llamadas y todo, y ya la había reconocido en otros casos de secuestros. Y la segunda línea de investigación era el coche Volvo blanco. También es importante mencionar que da un retroceso en la historia, donde es cuando Vicente Fox inicia la presidencia y nombra a Genaro García como jefe policíaco y a Luis Cárdenas como investigador policíaco. También hay que tomar en cuenta que durante el periodo de Vicente Fox se tornaron las cosas muy difíciles porque aumentó la delincuencia, los secuestros y demás. Después de la declaración, unas semanas después, me parece, unos días, los agentes dan un paseo con Valeria pues sí, para seguir las líneas de investigación. Y pues obviamente no iban a poder buscar un vuelo blanco porque pues son muchas personas, muchos carros. Pero siguiendo como que el trayecto donde Valeria tomó y donde la levantaron, Valeria reconoce un Volvo plateado. Igual esto es algo muy diferente a la versión de Vale. Y el conductor, Valeria lo reconoció por la imagen física y una barba de candado que logró ver con el espejo. En este trayecto, los agentes reconocen que es Israel Vallarta Cisneros y en este caso también llegan a una casa que igual es un punto clave, puesto que Israel los conduce a dos amigos donde ellos estaban involucrados en un secuestro anterior de empresarios judíos. Para continuar, Israel tiene un amigo que se llama Sebastián, el cual es un francés empresario de múltiples negocios, el cual tiene vínculos directos con la Policía de México y con Televisa. Él tiene una hermana, Florence, igual de Francia, vino a México para trabajar y pues ampliar un poquito más de conocimientos. Y Israel la conoce en el reencuentro con Sebastián porque ya tenían 2 años que no se veían. Sebastián tenía problemas financieros
puesto que un tesorero lo tenía endeudado, bueno, le debía dinero y se negaba a pagarle. De esta manera, Israel Vallarta se enamora de Florence, empiezan una relación y también Sebastián e Israel amenazan a esta persona que le debía a Sebastián. Y después de un poco tiempo Florence regresa a Francia, pero no fue como esperaba, vuelve a regresar a México y regresó para esto en verano, justo cuando había sucedido el secuestro de Valeria. Entonces es cuando las cosas empiezan a tornar un poco interesantes, puesto que el nombre de Israel ya había salido en todas las líneas de investigación. Después de esto, iban a trayecto al rancho donde Florence se iba a quedar con Israel, pero en medio del camino los detienen y es cuando hacen pública en las televisoras la detención de Israel Vallarta Cisneros y Florence. Aquí es donde el caso empieza a tornarse de muchas irregularidades, puesto que una reportera, Julie, empieza a darse cuenta que estaba todo perfectamente calculado y era imposible que una captura de esa magnitud estuviera planeado. En esta transmisión, el autor se da tiempo de notar los errores donde pues se ven más notables. El primer error en transmisión es que el reportero Pablo Reina dice prácticamente en vivo. El segundo error es que cuando le preguntan a Israel, él no sabe a qué personas tenía secuestradas y tampoco sabía cuánto le pagaban. Igual en la transmisión se puede ver que una persona lo está apretando el cuello en esta parte de atrás, puesto que se está quejando, y a lo lejos se puede observar el rostro de Israel de Luis Cárdenas, el cual tenía un puesto importante en la policía. Julie era la reportera, la que les había comentado desde el principio, la cual recibe cintas de Televisa de un muchacho que se las otorgó, donde ve a Carlos, me parece que era Carlos Loret, y a otra presentadora de noticias, donde decían que enlazaban una noticia de deportes y después ahora sí se iban con él en vivo. Y, o sea, prácticamente afirmaban que sí era todo planeado. Igual, Julie se reúne con estos dos, con Luis Cárdenas y Genaro García, los cuales le dicen que es mejor que no investigue nada, pero asimismo también le ofrece que hable con los testimonios y tratan de manipularla de modo que ella, o sea, como que sí, la manipulan de manera que le están diciendo que ella le está dando el privilegio a los secuestradores y no a las víctimas. Pero Julie, después de investigar todos los casos y los testimonios, se da cuenta de que los testimonios son incoherentes, puesto que no van, unos al principio cambiaban unos y otros pues decían cosas diferentes, a modo que concordaran con que precisamente Israel era el culpable. Un punto importante es Ezequiel, un chico el cual inventó su secuestro para, junto con su mamá, me parece, para que su papá le diera dinero. Y también hay una hipótesis donde el autor dice que Ezequiel fue el que hizo todos los secuestros, inclusive el de Valeria, y se le pasaron como que esos antecedentes a Israel Vallarta, y que todo fue como con un complot y todos se prestaron para pues esta manipulación y este teatro. Durante la detención, Israel Vallarta fue torturado y también Florence. Y también le dijeron, bueno, a Israel Vallarta que se había metido con una persona muy importante y que tenía que decir, o sea, tenía que afirmar que él era culpable y aceptar todo lo que le impusieran para que Florence no recibiera algún tipo de castigo. De la misma manera, Israel hace una declaración donde dice que Margolis tenía el poder de, pues, de hacer todo ese show para la detención y culparlo de todos los actos que pues, lo incriminaban. Además, pedía protección para su familia y para él. Después de un tiempo, Margolis hace su declaración y niega conocer a Israel Vallarta, pero afirma conocer a Florence porque era hermana de un socio con el que tenía. Asimismo, también niega haber tenido o haber estado en los lugares donde
donde conectaban con Israel Cisneros. De esta manera empieza a involucrarse el gobierno de Francia, el presidente, para rescatar a Florence y pues trasladarla a Francia. En estas fechas Florence pues ya es libre y Israel sigue detenido. Este caso fue muy polémico, de tal manera que entre Francia y México estuvieron a punto de cerrar cualquier negocio o trato que tenían, puesto que generó muchos problemas entre los dos presidentes. De este modo concluye el libro dándole 12 años de prisión a Israel Vallarta sin una sentencia. Hasta la fecha no ha tenido un juicio propio. El autor lo toman como inocente, después al paso del tiempo sale a la luz que efectivamente la televisora confirma que fue un acto montado y pues el autor genera la hipótesis que si hay víctimas en esos casos, la víctima sería Israel Vallarta, porque el sistema de justicia no hizo lo correspondiente y se dejó manipular por una persona con un alto cargo.